your name higher and higher. Máxima santo, elevataré. We shout your praise louder and louder. Más y más fuerte. Hey. Nadie como tú. Glory, glory, hallelujah. Jesucristo, there is none like you. Your name higher and higher. Come on, máximo salto, elevataré. We shout your praise. Yeah, yeah. Louder and louder. Más y más fuerte. Glory, glory, hallelujah. Jesucristo, there is none like you. Romans chapter 11. 11, capítulo 11, hermano. ¿Cuántos de pie ahora, hermano? Now you can set your feet. Usted no sabe lo que es el temor de sentarme con los líderes de eventos especiales y pasar de este anuncio, hermano, ya 2 semanas. I already passed this announcement 2 times. Y me asustan los de eventos especiales. One of the special events is here. Dios los bendiga, hermanos. Hermosos son. Versículo 7. Verse 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. What then? Israel has not obtained what it seeks, but the elect have obtained it, and the rest were blinded. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Just as it is written, God has given them a spirit of stupor, eyes that should not see and ears that they should not hear, to this very day. En esta mañana, hermanos, This morning, con la ayuda de Dios, with the help of the Lord, vamos a predicar de este tema. we'll be preaching from this subject. La guerra, The war, hablando de la guerra de Irán e Israel, the war between Israel and Iran, y el espíritu de estupor. and the spirit of stupor. Vamos a orar. Praise the Lord. Let us pray. Vamos, bendito Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de venir a tu casa de oración. Señor, reconocemos, Padre, que estamos aquí por tu gracia y tu misericordia. Y te pedimos, Señor, que seas tú el que nos hable en esta mañana, Señor, y que todo lo que hablemos en esta mañana, que sea desatado en esta tierra, Señor, que sea desatado en este edificio, para que tú, Padre, lo desates bajo la autoridad del nombre de Jesucristo y venga desde el cielo a nuestro corazón, Señor, para poder, Padre, acercarnos a tu palabra, Señor. Y yo te pido, Padre, que abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, Padre, y nuestro corazón, por bajo la autoridad del nombre de Jesucristo, Padre, para que tu palabra entre a nuestro corazón y podamos ser ungidos y guiados por medio de tu palabra. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede tomar su lugar. You may be seated. Hermanos, ahora sí me voy a ir largo esta mañana. I want to go a little long today. Y le voy a pedir que si tiene un libro de notas o un papel, tome notas de lo que voy a hablar esta mañana. I invite you, if you have a piece of paper or a booklet with you, if you can take notes. Las siguientes 2 o 3 semanas, The hermanos, next 2-3 weeks, voy a estar hablando de la guerra entre Israel e Irán. we'll be talking about the war between Israel and Iran, Voy a estar hablando de cosas de profecía, hermanos. and also things of prophecy. Pero para llegar a ese tema, But to get to that topic, necesito llegar a este otro tema. I've got to get to this topic first. Y necesito que usted me ponga mucha atención en lo que voy a I hablar. need for you to please pay attention to what we're going to talk about. El apóstol Pablo le está hablando a los romanos en este capítulo 11. Apostle Paul is speaking to the Romans. Le dejo de tarea, vaya a su casa y lea todo el capítulo 11. I invite you to go to your house and read all of chapter 11. Y el versículo 7 comienza diciendo, ¿qué pues?
Lo que buscaba Israel no lo alcanzaron, What then Israel has not obtained what it seeks. Verse 7. pero los escogidos sí lo han alcanzado. But the elect have obtained it, Y los demás fueron endurecidos. and the rest were blinded. Como está escrito, As it is written, Dios les dio espíritu de estupor, God has given them a spirit of stupor, ojos con que no vean, eyes that they should not see, y oídos con que no oigan. and ears that they should not hear. Y esto sucede hasta el día de hoy. And this happens to this very day. Si va conmigo al capítulo de Daniel, versículo 9, al capítulo 9, versículo 24 en adelante. Book of Daniel chapter 9 verse 24 and on. Necesito que me ponga mucha atención en todo lo que voy a hablar. Please pay attention. Existió una guerra There was a war, y Babilonia fue e invade a los hebreos, a Israel. Babylon goes and invades the Hebrews or Israel. Y los toma presos y los lleva cautivos a su ciudad. He takes them captive to their city. Y cuando están en Babilonia, And when they're in the city of Babylon, ahí sale la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. that's where the story of Shadrach, Meshach, and Abednego, Y ahí sale la historia del profeta Daniel. and also the story of the prophet Daniel. Esas historias que nos enseñaban en la escuela dominical de niños. Those stories that they taught us in Sunday school. Cuando entramos a este tema de profecía, When we get into this topic of prophecy, esas historias que nos enseñaron empiezan a tomar forma. those stories begin to take form. En el capítulo 9 del libro de Daniel, Chapter 9 of the book of Daniel, Daniel está orando. he's praying. Y se acuerda que de niños nos enseñaron que Daniel oraba cuántas veces al día. And how many times did Daniel pray when they teach us? Él oraba 3 veces al día. It was 3 times. Entonces en el capítulo 9, And so in chapter 9, Daniel se pone en oración y ruego. Daniel is there in prayer and supplication. Y le está pidiendo a Dios sabiduría. And he's asking God for wisdom. Pero primero confiesa el pecado de él. But first he confesses his sin. Y luego sigue por confesar el pecado de su pueblo. And then he confesses the sin of his people. ¿De qué pueblo era Daniel? So of what people was Daniel from? Era del pueblo de Israel. He was from the people of Israel. Y Daniel se pone a orar And so Daniel begins to pray. y le pide a Dios, And he asks God, ¿qué vas a hacer con el pueblo de Israel? what are you going to do with the people of Israel? Ahorita estamos presos en Babilonia. Right now we're taken captive in Y Babylon. quiero saber qué vas a hacer con nosotros. And I want to know what's going to happen. Y en eso le contesta, Dios le manda al ángel a que le dé un mensaje. And then God sends the angel to give a message. Y en este mensaje, And in this message, versículo 24, verse 24, el ángel le contesta a Daniel, the angel responds to that. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 weeks are determined for your people and your holy city. ¿Sobre quién están determinadas las 70 semanas? Who are these weeks determined to? Sobre el pueblo de Israel. To the people of Israel. Y es muy And importante it's very important que usted y yo that you and I, entiendamos that we understand toda la historia de Israel. all of the story of Israel. Porque si nos perdemos de Israel, hermano, Because if we lose Israel, Israel es el reloj de la profecía de Dios. Israel is the clock of the prophecy of God. Israel es el que marca todo el tiempo de nosotros. Israel is what marks our time. Y Dios le habla a Daniel And God is speaking y to le them. dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 weeks are determined for your people and your holy city. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. To finish the transgression, to make end of sins, to make the reconciliation for iniquity, to bring everlasting righteousness, to seal the vision and prophecy, and anoint the most holy. Hay 70 semanas determinadas para el pueblo de Israel. There's 70 weeks that are determined for Israel. Siguiente versículo. And so the next verse, En el siguiente versículo, next verse. sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Know therefore that and understand that from going forth to the command to restore and build Jerusalem to Messiah, the Prince of Peace, there shall be 70 weeks and 62
weeks. And the street shall be built again, and the wall even in troublesome times. Si usted lee el libro de Nehemías, And so if you read the book of Nehemiah, el rey Artajerjes, this king, el rey le da el permiso a Nehemías de regresar a reconstruir las murallas y el templo. the king at the time, allows for Nehemiah to rebuild the walls. ¿Puedes traerme el reloj de arena que está en mi desk, por favor? Ahí, hermanos, inicia las 70 semanas. And that clock, in that time is whenever the 70 weeks are begin. Cuando él dice, ¿sabe pues? And it says, therefore, Entiende que desde que salga esa orden, that from that time, va a haber 69 semanas hasta la muerte del Mesías. there's 69 weeks up until the death of the Messiah. La semana que viene, Next week, le voy a traer los números exactos. I'll give you the exact numbers. Son semanas They are weeks de 7 años, of 7 years, pero de 7 años sabáticos según el calendario de Israel. of sabbatical years according to the calendar of Israel. Y estos años son de 360 días. And these are 360 days. Y cuando usted multiplica 7 años de 360 días, When you multiply 7 years times 360 days, 360 days, y esos 360 días los multiplica por los 69 semanas, and you multiply them by 69 weeks, todo inicia everything begins cuando se da la orden en el capítulo 3 de Nehemías, creo que es donde está. It is where the order begins in the book of Nehemiah. Y cuando esa orden se da, And when that order is given, comienzan las 70 semanas. the 70 weeks are born. Y cuando esas 70 semanas comienzan, Whenever those 70 weeks they begin, no están determinadas para usted y para mí. it's not determined for you and I. Están determinadas para Israel And it's determined for Israel y para Jerusalén. and Jerusalem. El reloj comenzó, hermanos, And so the clock began. cuando se da la orden de reconstruir la plaza y la ciudad y los muros. Whenever the order is given to rebuild the wall. Versículo 26. Verse 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. And after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. And the end of it shall be with the flood, until the end of the war, the desolations are determined. Siguiente versículo. Next verse. 27. Y por otra semana se confirmará el pacto con muchos. And he shall confirm a covenant with many for 1 week. Ok. Tenemos 70 semanas. There's 70 weeks. Tenemos 70 semanas para Israel y Jerusalén. 70 weeks for Israel and Jerusalem. Y se cumplieron 69 semanas And 69 weeks have been completed hasta la muerte del Mesías. up until the death of the Messiah. Cuando la muerte del Mesías se cumple, Whenever the death of the Messiah is accomplished, ese reloj que tenemos de 70 semanas the clock that we have of 70 weeks, se detiene it detains y itself. falta una semana de 7 años. And there's a week of 7 years. Nos falta una semana. There's 1 week. Pero cuando muere el Mesías en la cruz, So whenever the Messiah dies on the cross, Él dice, consumado es. he says, it is finished. Él dice, consumado es. It is finished. En ese momento, And so, in that moment, cierra la semana 69 the 69th week is completed. y se abre el tiempo de la gracia. The time of grace is open and it begins. Y es donde usted y yo And that's where you and I, entramos en el proceso de where salvación. we begin in the process of salvation. La palabra de Dios dice, The Word of God said, a lo suyo vino, he says he came to his own, pero los suyos no lo recibieron. but his own received him not. Póngame mucha atención en este versículo. Pay attention. A lo suyo, He came to his own, a lo singular, to his own in the singular sense, a su pueblo. to his people. Él vino a restaurar el reino de Israel.
Israel. He came to restore the kingdom of Israel. Pero los suyos no lo recibieron. But his own did not receive Por him. eso cuando Jesús va llegando a And Jerusalén, that's when Jesus is getting to Jerusalem. Jesús mira a Jerusalén Jesus sees Jerusalem y llora por la ciudad. and he cries for the Y city. dice, Jerusalén, He Jerusalén, says, Jerusalem, Jerusalem, tú que matas y entierras a los profetas, he that kills the prophets. ¿cuántas veces te he querido juntar? How many times have I tried to gather you? Como la gallina junta sus polluelos, Like the sparrow gathers her chicks. pero tú no quieres entrar. But you don't want to come in. Hoy en día And so today, nos está pasando lo mismo que al pueblo de Israel. it's the same thing that's happening to the people of Israel. El espíritu de estupor The spirit of stupor está tan fuerte en nuestra comunidad hoy en día it is so strong in our community que viendo todas las señales, that by seeing all the signs viendo toda la manifestación de amor de Dios por and the nosotros, manifestation, no queremos entender que Dios nos está llamando. we don't want to understand that God is calling us. Cerró la semana 69 The 69th week is done, y ahí se detuvo el reloj. and the clock stopped. Dios tiene un pacto con Israel. And God is a pact, a covenant with Israel. Él le dijo a Abraham en el principio de la Biblia, And he told Abraham at the beginning of the Bible, al que te bendiga lo voy a bendecir, he that you bless, you shall bless. y al que te maldiga lo voy a And maldecir. he that curses you, I will curse. Y todas estas guerras que tenemos hoy And all these wars that we're having, fueron ocasionadas por el Padre de la Fe. this all happened by the Father of faith. Yo sé que suena ilógico lo que estoy diciendo. This might be illogical what I'm saying. Si usted lee el libro de Génesis, If you read the book of Genesis, Dios le promete a Abraham una generación por medio de su hijo de la promesa. God promises a generation to his son, Y Dios le prometió que le iba a dar un hijo. and he promised that he's going to give him a son. Y Abraham, pues él no puede tener hijos, ya está viejo. And Abraham he can't have children. He's of old age. Y le dice a Dios, necesito un hijo. And so he tells him, I need a son. Y Dios le promete un hijo. And he promised him a son. Pero como no llegaba el hijo, But just like, but his son was not showing up. como el hijo no se engendraba en su esposa, And his son was not born in his wife's womb. la esposa le dice a Abraham, His wife tells him. le dice, pues acuéstate con la sirvienta y ten un hijo con ella. And he said, well, sleep with the servant and go have a child with her. Y el hombre bien sacrificado va y se acuesta con la otra. And Mary sacrifices this man, goes and sleeps with him. Y tiene un hijo con esta sirvienta. And he has a child with the servant. Se llama Agar la sirvienta. And her name was Hagar. Y tienen un hijo que se llama Ismael. And his name was Ishmael. Pero luego Dios viene y le dice, But then he tells him, yo no te dije que hicieras eso. he said, I didn't tell you to do Y that. le da el hijo que le había prometido. And then he gives him the promised child that he told him. Pero ahora viene Dios y habla con la sirvienta y habla con Ismael el hijo. But then he goes and speaks with the servant and Ishmael, the son. Y le dice, voy a hacer de ti una nación grande también. And then he tells him, I'm going to make with you a great nation. Pero la promesa es para Isaac. But the promise is for Isaac. Y desde ese And momento from that moment, vivimos con Isaac, we live with Isaac, el pueblo de Israel, the people of Israel, y vivimos con Ismael, and we live with Ishmael, los palestinos, the Palestinians. peleándose por la vida entera de este planeta. And they've been fighting with each other for the entirety of this planet. Y por esa razón tenemos guerra. And that's why we have war. Pero ahora que viene con la última semana, hermano. But then what happens the last week? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. He shall confirm a covenant with many for 1 week, but in the middle of the week he shall bring an end to sacrifice and offering. On the wing of abomination shall be one who makes desolate, even until the consummation which is determined and is poured out to the desolate. Póngame mucha atención, hermano. Let's pay attention here.
Falta una semana de las 70 semanas. There's 1 week that's left from the 70. Y esta semana que falta es para el pueblo de Israel. And this week that is left is for the people of Israel. Cuando yo era niño, Whenever I was a child, que fue hace unos días atrás, ayer, a few days ago, a nosotros se nos enseñó, it was taught to us, y a lo mejor a usted también se le enseñó. maybe it was taught to you as well. Si usted no se bautiza, If you don't get baptized si usted no acepta a Cristo, and don't accept Christ, si usted no se bautiza en las aguas bautismales, and if you're not baptized in the waters, cuando venga la gran tribulación, whenever the great tribulation, la iglesia va a ser levantada antes de la gran tribulación. the church is going to be raptured before the great Y tribulation. va a entrar por 7 años las bodas del Cordero en el cielo. And for 7 years you can be in the wedding of the Lamb. Esas bodas van a ser en el cielo con nosotros, la iglesia. You'll be in the wedding of the Lamb with the church. Todos los que hayamos aceptado a Cristo y nos hayamos bautizado. All that have been baptized and accepted Christ. Pero qué curioso, But very odd qué and interesante interesting que las bodas del Cordero duran 7 años. that the wedding of the Lamb lasts 7 years. Pero falta una semana de 7 años para tratar con el pueblo de Israel. But there's 1 week that is left to deal with Israel. Y en lo que usted y yo estamos en el cielo disfrutando las bodas del And Cordero, while we are in heaven, they're enjoying the wedding of the Lamb. en la tierra On earth, se está viviendo la última semana que le falta a Israel y a Jerusalén. they're living the last week of Jerusalem and Israel. Pase Cristo. Praise the Lord. Es un poco confuso, no se preocupe, tenemos 3 semanas. I know it's confusing. We got 3 weeks to talk about this. Pase Cristo, iglesia. Praise the Lord. Siguiente versículo, mi iglesia. Next verse. Romanos 11:25. Romans chapter 11, verse 25. Pablo le está hablando a los romanos en el mismo capítulo 11 que leímos. In the same chapter that was read. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de este misterio, For I do not desire, brethren, that you should ignore or be ignorant of this mystery, para que no seáis arrogantes, lest you not should be wise, para que no seáis ¿qué? so that you should not be what? Wise. En cuanto a vosotros mismos, In your own opinion. que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, That blindness in part has happened to Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. until the fullness of the Gentiles has come in. Déjenme explicarle 2 cosas Let rápido. me explain 2 things real quick. ¿Quiénes son los gentiles? Who are the Gentiles? Nosotros, los que no somos judíos, Those that are not Jews. los que no somos israelitas. Those that are not Israelites. Cuando en la cruz Jesús dice consumado es, Whenever Jesus says on the cross, it is finished. ahí se abre el tiempo de la gracia para nosotros. Grace, the time of grace is opened up to us. Pero hay un cupo limitado para nosotros. But there is a limited capacity. Por eso Pablo dice, And that is what Paul says. porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los For I gentiles. desire, brethren, that you should be ignorant of the mystery, lest you should be wise in your opinion, that the blindness in part has happened to Israel, until the fullness of the Gentiles has come in. Y ahora que el tiempo de la gracia se abrió para usted y And para now mí, that the time of grace is opened up to us, usted y yo debemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo you and I must be baptized in the name of Jesus Christ para poder ser salvos. to be saved. Y cuando usted y yo nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, Whenever we're baptized in the name of Jesus la Christ, puerta de la gracia se abrió para usted y para mí. grace has been opened to us. Por eso dijo, a los suyos vino y los suyos no le That's why recibieron. he said, he came to his own, and his own received him not. Mas los que lo recibieron, But they that did receive him, los que creen en su nombre, and those that believe in his name, estos tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. those have the power to be called the sons of God. Ahora usted y yo And now you and I, tenemos la autoridad de ser llamados hijos de Dios. we have the authority to be called the Y children of God. entramos en el paquete de los gentiles. And then we come into this package of the Gentiles. Versículo 26. Verse 26. Y luego todo Israel será salvo. And so all Israel will be saved. Una vez que venga el levantamiento de la iglesia, Whenever the church is raptured, no se va a salvar usted bajo ninguna circunstancia. you will not be saved under any circumstance. A mí me dijeron cuando era niño, They told me when I was a si child, no te bautizas,
if you don't get baptized, después del levantamiento de la iglesia, after the church is taken up, va a venir la gran tribulación the great tribulation is y coming, va a venir el anticristo. and the Antichrist is in there. Pero si tú no aceptas la marca del anticristo But if you don't accept the mark of the y beast, dejas que te mochen la cabeza, and you allow for them to take up to chop your head off, te vas a ir al cielo. you go to heaven. Mentiras. Those are lies. Eso no está en la Biblia. That's not in the Bible. Pasa en Cristo, iglesia. Praise the Lord. No está en la iglesia. That's No, not in the no, church. no está en la Biblia, perdón. It's not in the Bible. Por esa razón, And so that is why, tenemos que entender que cuando entra la plenitud de los gentiles, whenever the fullness of the Gentiles se is come, cierra la puerta para los gentiles. the door is closed to the Y Gentiles. solamente va a venir salvación para todo Israel. And there will only be salvation for all of Israel. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. The deliverer will come out of Zion, and he will turn away ungodliness from Jacob. Ya la salvación no es para los gentiles, Salvation is not for the Gentiles. es solamente para el pueblo de Dios. It is for the people of Israel. Vaya conmigo a Mateo capítulo 24, versículo 1, y vamos a leer mucho aquí, hermano. Let's go to Matthew chapter 1. Chapter 24, verse 1, sorry. Cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. When Jesus went out of the part of the temple, the disciples came and showed him the buildings of the temple. Versículo Verse 2. 2. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. And Jesus said to them, do you not see that these things, and surely I say to you that no one stone shall be left upon another that shall not be thrown down. Siguiente versículo. Versículo 13. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. And as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, Tell us when will these things be, and what will the sign of your coming and the end of the age? Hold on, no quites ese versículo. Nosotros, la iglesia, We, the church, no estamos esperando la venida de Cristo. we're not waiting for the coming of Christ. Hace Cristo, iglesia. Praise the Lord. Cristo ya vino. Christ already came. El Mesías ya vino. The Messiah already came. Usted y yo You and I, estamos esperando we are waiting el levantamiento de la iglesia. for the church to be taken up in rapture. Pablo le dice a los tesalonicenses Paul tells the Thessalonian church que Dios va a venir un día that God is going to come, y nos va a levantar en el cielo. and He will take us up in the air. Lo vamos a encontrar en las nubes. We'll find Him in the clouds. Él no va a venir por segunda vez He's not coming for the second time. hasta que ya pasen las bodas del Cordero. Until the wedding of the Lamb has been complete. Ay, no, que se está enredando, déjame 3 semanas. Give me 3 weeks. It's a little confusion. Pero el levantamiento de la iglesia es lo que usted y yo estamos esperando. But the rapture of the church is what we're waiting for. Los gentiles And so the Gentiles que aceptamos a Cristo. that accepted Y Romanos 11:25 the Lord Jesus Christ in Romans 11:25, dice que a Israel en parte, and it says Israel, en alguna parte de Israel se les encegueció el entendimiento a ellos. in one part of Israel, they were blinded. Tienen el espíritu de estupor. They got this spirit of stupor. Miraron todas las They señales, saw all the signs, pero no supieron identificar las but señales. they didn't know how to identify them. Por eso el Señor And that's why the Lord, a israelitas to the Israelites y a los gentiles and the Gentiles que aceptamos el nombre de Jesucristo that accept the name of Jesus y nos Christ hemos bautizado en el nombre de and have been Jesucristo, baptized, somos los que vamos a ser levantados. we're the only ones that will be taken up. Y luego And then solamente Israel va a ser salvo. only Israel will be saved. Pero los gentiles ya no. But the Gentiles no more. Siga conmigo, versículo 3. ¿Qué es el versículo 3? Verse 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. Now, as he sat on the Mount of Olives, the disciples came to him privately to him, tell us when these things will be. Versículo 4. Verse 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie se engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. And Jesus answered and said to them, take heed that no one deceives you, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. Siguiente versículo 6.
Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. You will hear wars and rumors of wars, and see that you are not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. Versículo 7. Verse 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and pestilences and earthquakes in various places. And all these things are the beginning of sorrow. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. And they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. Déjeme poner una pausa en este versículo. Let me just pause right here. Dice Dios que vamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. God said that we will that we will be we're going to be hated for His name's sake. Hoy en día And so today estamos a través de las redes sociales, we're here in social media, pero Facebook, but Facebook, Instagram, Instagram, TikTok and all these social media, TikTok, se van a encargar de borrar nuestro mensaje, they're going to erase our message porque los mensajes de Jesucristo because the messages of Jesus Christ son tomados como mensajes de odio. are taken as hate. Usted puede predicar cualquier otra religión, You can preach whatever religion usted puede hablar de cualquier otro Dios, and whatever God de cualquier creencia que usted tenga, and whatever belief that you have de cualquier ideología que usted tenga. and whatever ideology. Hay leyes And there are laws que meten ideologías a nuestros niños that implement ideologies to our children. en este país y en México y en Latinoamérica, In this country, in Mexico, and in Latin America, que son legales, that are legal. pero lo que sea con el nombre de Jesucristo But anything that has to do with the name of Jesus se Christ considera un mensaje de odio. is a message of hate. Y aunque usted no lo crea, And even though you don't believe por it, lo que estoy diciendo ahorita aquí, for what I'm saying here today, Facebook puede cortar la página de la iglesia y desaparecerla. Facebook can take down the church page and make it go away. Así de odiado es el nombre de Jesucristo. And that's how much the name of Jesus Christ is hated. Versículo 10. Verse 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. And then many will be offended and betray one another and will hate one another. And many false prophets will rise up and deceive many. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. But he who endures to the end will be saved. Vamos a la siguiente escritura. Next scripture. Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world. En todo el mundo. In all the world. Para testimonio For testimony. de las naciones. For witness to the nations. La palabra naciones. And the word nations. La palabra naciones y gentiles es la misma palabra en el original del arameo. The word nations and the word Gentiles is the same in the Arabic. Entonces, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todos The nosotros. gospel of the kingdom will preach to all world as a witness to all nations, and the end will come. ¿Por qué es para todos nosotros? And why is it for us? Porque ahorita, amigo que viniste por primera, segunda o tercera vez, Because friend that's here for the first, second, third time, amigo que has estado visitando la iglesia por años, and you've come in and visited this church as a friend, hay un espíritu there's a spirit de estupor of stupor que nos está dejando ver las señales, that is allowing us to see the sign, pero endurece nuestro corazón but it hardens our heart para que no aceptemos el nombre de Jesucristo. so that we don't accept the name of Porque el Jesus. trabajo del enemigo Because the enemy's job es llevarnos a todos a la perdición con él. is to take us all to be lost with him. Porque el enemigo no quiere que usted y yo seamos salvos. Because the enemy doesn't want us to be saved. Y cuando tenemos todas las señales enfrente, And
when all of us have these signs right in front of us, y no las entendemos, and we don't understand that, es que el espíritu de estupor se está apoderando de it's nosotros. because the spirit of stupor is taking over us. Siguiente escritura. Next scripture, Sigue, ok. Mateo 24, versículo 15. verse 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Therefore, when you see the abomination, desolation spoken by Daniel the prophet, No voy a invitar que se ponga de pie. I want you to stand to your feet. No quiere decir que ya vamos a acabar, pero se le va a quitar la mano. It doesn't mean that we're going to stop, because I'm not going to be bored. Mateo 24, versículo 15. Verse 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, Therefore, when you see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet standing in the holy place, y mire lo que dice, el que lee, entienda. whoever reads, let him understand. Mateo 24, 32. And then Matthew 24:32. De la higuera aprender la parábola. Now learn from this parable. Cuando ya su rama está tierna, From the fig tree, when its branch has already become tender brotan las hojas. and puts forth leaves, Sabéis que el verano está cerca. you know that the summer is near. Versículo 33. Así también vosotros, And so you also know that when you see these things, cuando veáis todas estas cosas, when you see all these things, conoced que está cerca a las puertas. know that it is near at the doors. El siguiente slide dice, el verano está cerca. Next slide says, summer is near. Pase, Cristo. Praise the Lord. Amigo que nos visita. Friend that's visiting us. ¿Te suena un poco aburrido el tema? Maybe it's a little boring to you. Hace todavía una semana o 2 semanas, About 1 or 2 weeks ago, tenemos un árbol de aquel lado del estacionamiento. we have a tree that's on the other side of the parking lot. Y yo nunca And I've había visto un árbol blanco tan hermoso como ese. seen a tree so white, so beautiful as that. Si mi familia me mira en México, odio estarme tomando fotos. And if my family in Mexico knew, I hate taking pictures. No me gusta estarme tomando fotos, hermano. I don't like taking pictures. Pero ese árbol blanco But that white tree, me llamó la atención. it drew my attention. Y le pedí a mi esposa que se tomara una foto conmigo en ese árbol. And asked my wife to take a picture with me in front of that tree. ¿Sabe qué me decía ese You árbol? want to know what that tree told me? La primavera ya llegó. That spring is here. La primavera ya llegó. The spring is here. Y la Biblia And the Bible says, nos dice, aprendamos de la higuera. we must learn from the fig tree. Cuando la higuera empieza a florear, Whenever it begins to flourish, significa que el verano ya está cerca. it means that summer is near. Cuando usted y yo When you and I, miremos todas estas señales, you see all these signs, significa it means que la venida de Cristo ya está cerca. that the coming of Christ is near. Si la venida de Cristo ya está cerca, If the coming of Christ is near, y esa va a ser 7 años después del levantamiento de la iglesia, and if that's going to be 7 years after the rapture of the el church, levantamiento de la iglesia that means that the rapture of the church puede suceder ahorita mismo. can happen right now. Y si Dios viene por su iglesia y la levanta en el cielo, And if God takes up His church, si tú no te has bautizado en el nombre de and you Jesucristo, haven't been baptized in the name of no te Jesus, vas a ir con la iglesia. you will not go with the No church. importa lo que hagas. It doesn't matter what you Y do. si te vengo a decir esto en And esta if I mañana, come to say this morning, no es que quiero asustarte, it's not that I want to scare es you, que quiero que entiendas but I want you to que el understand verano ya está cerca. that summer is near. Aleluya. El verano ya está aquí. Summer is already here. La higuera ya floreció. The fig tree is already flown. La higuera representa al pueblo de Israel. The fig tree represents the people of En Israel. 1948, In 1948, Israel en un solo día in one day, Israel se le reconoció como nación. was recognized as a nation, La higuera floreció. and the fig tree it flourished. Eso significa That means que Cristo ya está más cerca. that Jesus is closer to coming. Las guerras que está teniendo Israel hoy. These wars of Israel are happening. Siguiente slide. Next slide. En 1935, In 1935, Persia Persia pidió el cambio de nombre
requested the change of its name to Iran. ¿Se acuerdan la historia que hemos leído de Sadrach, Mesach y Abednego? Remember the story of Shadrach, Meshach, and Abednego? ¿Se acuerdan de la historia que hemos leído de Daniel orando 3 veces al día? And Daniel prayed 3 days a day. Babilonia Babylon, fue y tomó preso a Israel. they went to go and take captive of Israel. ¿Sabe quién conquistó a Babilonia? You want to know who conquered Babylon? Persia. 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 El mismo país The same country que en 1935 cambió su nombre a Irán. that changed its name in 1925 to Iraq. En tiempo de Daniel, In the time of Daniel, liberó al pueblo de Israel de la mano de Babilonia. it freed Israel from the hand of Babylon. Hay 3 reyes persas And there are 3 kings of Persia que hicieron todo para liberar al pueblo de los judíos, de los hebreos, de los israelitas. that did everything possible to free the Israelites. Ciro, Jerjes y Artajerjes. No worries about the names, easy enough. Y el rey Ciro And this King Cyrus, estaba profetizado en el libro de Isaías. it was prophesied in the book of Isaiah. 120 años antes de que Ciro naciera. 120 years before he was born. El rey Jerjes y Artajerjes también están en la Biblia. These other 2 kings are also in the Bible. Y estos 3 reyes And these 3 kings, tuvieron que ver they had to do con el nacimiento de reconstruir la ciudad y las murallas. they had to do with the reconstruction of the walls. Con ese mandato With that commandment, se dio inicio a las 70 semanas de Israel. the beginning of the 70 weeks of Daniel began. Ahora quiero que piensen conmigo. And I want you to think about this. ¿Por qué Irán Why Iran es una parte muy importante de esta vida? is a very important part of this life. Son los antiguos persas. They are the ancient Persians. Y ellos son los que están aquí ahora para destruir a Israel. And now they are here to destroy Israel. ¿Quieren que entremos más a la guerra? Véngase a la siguiente. You want to go more into the war? Come next Sunday. En 1979, In 1979, Irán Iran, pide este último cambio de nombre. he requested this last name. Y ellos dicen, ya no queremos ser Irán, We don't want to be called Iran. queremos ser la República Islámica de Irán. We want to be called the Islamic Republic of Iran. Si usted no entiende qué es el Islam, And if you don't know what Islam is, la primer base del Islam the first base of the religion of Islam, dice que todo Israel debe ser desaparecido. it says that all of Israel should be vanished. Debe desvanecerse todo Israel. Israel should be vanished. Ahora Irán And now Iran es el primer país is the first country que está aportando dinero a los grupos terroristas that is giving money to the terrorist groups para que desaparezcan a Israel. so that they can make Israel vanish. Irán And now Iran, dice they're saying que Israel es el mismo Satanás. that Israel is Satan himself. Dice que Estados Unidos es otro Satanás más pequeño. And that Satan, and that the United States is another type of Satan. ¿Qué te quiero decir, amigo? What am I trying to tell you? Nunca Never, en el tiempo más moderno in the modern time, había existido una guerra entre Israel e Irán. there's never been a war between Israel and Iran. Proféticamente, And prophetically speaking, lo que está pasando ahorita what is happening today está en la Biblia. is the time. La venida de Cristo por su iglesia, The coming of Christ for his church, el rapto de la the iglesia, rapture of the el church, arrebatamiento de la iglesia, the taking up of the church ya está aquí. is already here. Ahora te voy a explicar la base de este mensaje. Now, let me explain the base of this message. El espíritu de estupor. The spirit of stupor. Si regresamos a los primeros 2 versículos que leímos, If we go back to the very first 2 scriptures that we read, Romanos capítulo 11, versículo 7 en adelante. Romans chapter 11, verse 7. Si lo puedes poner en la pantalla. Versículo
versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, usted y yo, sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. What then Israel's not obtained it, 1:6, but the elect have obtained it, the rest are blind. Como está escrito, Just as it is written, Dios les dio espíritu de estupor, God has given them a spirit of stupor, ojos con que no vean, eyes that they should not see, y oídos con que no oigan. and ears that they should not hear. En este día, Today, en esta mañana, this morning, con datos históricos, with historical dates con citas bíblicas, and biblical scripture, te acabo de demostrar I've showed you lo que tienes que hacer para ser salvo. what you've got to be doing to be saved. ¿Sabes qué es lo que el espíritu de estupor está haciendo con nosotros? You want to know what the spirit of stupor is telling us? Él te está diciendo, no es cierto todo eso que dice. It's not true what he said. O el espíritu de estupor viene y te dice, When the spirit of stupor comes and tells you, tienes tiempo para arrepentirte. you've got time to repent. Paz de Cristo. Praise the Lord. Amigo que nos visita, Friend, let's visit. yo vivo creyendo esto. I live believing this. Yo creo que Dios nos va a levantar en cualquier instante ahora sí. I believe now more than ever that God is going En to cualquier instante Dios ya tiene todo para levantarnos. God has everything He needs to take us up. ¿Sabe por qué Dios no nos ha You levantado? know why God isn't taking us up? Porque el deseo de Dios es que nadie se pierda. It's because God's desire is for nobody Y to al fall. Dios levantar a su iglesia, And God taking up His church, automáticamente, automatically, si tú no estás bautizado if you're not baptized en el nombre de in the Jesucristo, name of Jesus Christ, ya no existe salvación para ti. there's no salvation for you. Si tú no estás bautizado, You're not baptized. y hermano, si tú estás bautizado, And if brother, you are baptized, yo quiero oír esta carta. well, Quiero que vengas, si no eres bautizado, quiero que vengas aquí al frente. if you're not baptized, I invite you to come to the stage. Y hermano, si tú estás aquí, Friend, if you're here, brother, or brother, if you're here, quiero que traigas a alguien contigo. I want you to bring something with you. Quiero que entiendas esta parte. I want you to understand this. Daniel estaba orando. Daniel is here. Daniel was praying. Él estaba orando. Daniel's praying. Pero no estaba orando por un trabajo. He's not praying for a job. No está orando para que Dios lo libere. He's not praying for God to free him. Él está orando, He's praying, intercediendo por el pueblo hebreo. interceding, Él está orando and he's interceding. He's para praying que Dios tenga misericordia del pueblo. so that God can have mercy over the people. Cuando tú y yo nos metemos en oración, When you and I go into prayer, tú y yo oramos por misericordia para el pueblo. you and I are praying for mercy for the people. No oramos por un carro, You're not praying for a car. no oramos por un trabajo, You're not praying for a job. no oramos por un edificio, You're not praying for a building no oramos por ninguna otra cosa or for any other thing. que no sea la salvación de alguien. That's not the salvation. Eso es lo único que tú y yo debemos tener en mente hoy en That's, día. that's the only thing that you and I must keep in mind. Yo quiero abrir este acá. And so I want to open up the psalm. Si no eres bautizado